algunas explicaciones de qué diferencia hay, por ejemplo, entre una cadena de caracteres de tipo char y un varchar, ¿no? Por ejemplo, el tipo char, vamos a ser un poquito ágiles en esto. Un char, yo lo voy a definir con esta sintaxis: nombre del campo y luego el tipo de dato char. El tipo de dato char es lo que estoy viendo ahorita. El tipo de dato char lleva entre paréntesis el número de bytes que voy a almacenar en ese campo. Generalmente, cuando hablamos de un char, eh, yo puedo grabar datos, y si mis datos son de tipo ASCII, si yo pongo aquí entre paréntesis, como lo que estoy viendo en el ejemplo, 4, char de 4, entonces yo voy a poder almacenar 4 caracteres, hasta 4 caracteres, ¿sí? Es decir, puedo almacenar una cadena como esta, una cadena como esta, una cadena como esta, ¿sí? Si yo le pongo char de 10, voy a almacenar 10 caracteres como estos, 10 caracteres como estos. Una versión modificada sería: yo le pongo char de 4 y también puedo almacenar 3 caracteres o 2 caracteres. Lo permite. Su máximo son 4, ¿ok? 4 bytes o 4 caracteres, ¿ok? Em, Cuando yo, por ejemplo, defino un char de 4 y quiero almacenar 5 caracteres o algo que pese más de 4 bytes, ¿sí? El tipo de dato ya es truncado, es decir, me dice que me sale un error más o menos como este, ¿no? Que dice que hay un error tipo 8152, ¿sí? Donde la cadena de datos puede ser truncada, ¿sí? Y realmente lo que hace es que no almacena el dato porque esta cadena supera el tamaño de bytes que puede almacenar, ¿ok? Hablemos un poquito esa parte de los bytes. Cuando yo estoy grabando caracteres simples, digámoslo así, el 5, el 2, la L, la M, la ñ, la O, la A, la B, la C, la I, la O, la U, esos caracteres, cada uno de ellos, se almacenan en un byte. El 5 ocupa un byte. El otro 5 ocupa un byte. El otro 5, perdón, el 0 ocupa un byte. La J ocupa un byte. La R ocupa un byte. Si hubiera una O acentuada, también ocupa un byte. Pero si hay, por ejemplo, algún carácter que ocupa, por ejemplo, algún símbolo, ¿sí? Ese símbolo, por ejemplo, un cuarto o el símbolo de raíz cuadrada, algo así, y quiero colocarlo dentro de esta cadena que voy a almacenar, ¿sí? Esos caracteres ya ocupan más de un byte. Entonces, aun cuando yo definí 4 bytes, si pongo uno de esos símbolos por acá, por ejemplo, un cuarto o raíz cuadrada, ¿sí? Ese símbolo ya no va a permitir, como ya ocupa 2 bytes, me va a permitir solamente almacenar 3 dígitos. Es decir, yo le voy a mandar 4, ¿no? Le mando un 5, podría estarle mandando un 5, un 5, un 5, un 5, la J, y aparte le quiero poner una raíz cuadrada, ¿ok? Entonces me dice, los 3 primeros dígitos ya ocuparon 3 bytes y el siguiente va a ocupar otros 2, entonces necesitas 5, pero tu cadena la definiste de 4 bytes, ¿ok? Entonces ya eso empieza a ocasionar errores, ¿ok? Estos errores van a ser muy comunes cuando yo almaceno caracteres muy complejos, ¿sí? Por ejemplo, si estoy ahí colocando una notación de alguna ingeniería, donde esa ingeniería introduce datos, ¿sí? Que describen con algunos símbolos, algunas notas que ocupan caracteres más pesados, me refiero a 2 bytes. Entonces, eh, podríamos encontrar errores como este, ¿no? Yo definí que cada carácter pesa un byte, siempre y cuando sean simples. Y yo le dije, pues entonces ponle 10 bytes o 10 caracteres y voy a poder guardar algo como esto. Pero si en alguno de esos caracteres yo coloco un carácter de esos robustos que ocupan 2 bytes, ya limita a que mi char solamente almacene 9, o dependiendo de los caracteres especiales que yo le asigne, van a ser menos los caracteres que pueda almacenar, ¿no? Empatan el número de bytes con el número de caracteres cuando los caracteres son simples. Son letras o son números, ¿ok? Pero cuando ya son símbolos, ya cambia el peso de cada carácter, ¿no? La siguiente es un varchar. ¿Qué diferencia hay entre bueno, qué similitudes hay con un char? Casi todas, ¿no? El tipo de dato obviamente es lo que cambia. Uno es char y el otro es varchar. Este es de longitud variable. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, ¿sí? Pero realmente cómo se comporta, igual yo defino el total de bytes que va a almacenar, y si son caracteres simples, el número de bytes corresponde con el número de caracteres máximo que puedo almacenar ahí, ¿ok? Voy a avanzar tantito, y la diferencia
entre char y varchar es esta. Cuando yo defino un char, defino 10 bytes. Un char de 10, defino 10 bytes para almacenar información. Cuando yo defino un varchar de 10, también defino 10 bytes para almacenar información. Cuando yo inserto información en esos tipos de datos, si yo, por ejemplo, al char de 10 le escribo EVA, ¿sí? Me va a decir, bueno, aquí hay el primer byte, segundo byte, tercer byte, porque son caracteres simples, letras nada más. Entonces, cada letra cabe en un byte. Y quedan, como esta cadena es de 3 letras, ocupa 3 bytes y los restantes se quedan vacíos. Pero para la base de datos se ocuparon los 10. Es decir, no importa si yo le puse 3, como había definido 10, él ocupa los 10 espacios, ¿no? ¿Ok? En el caso de un varchar lo que hace es, yo le definí que máximo va a tener 10. Sin embargo, cuando escribo solamente escribo 3 letras que ocupa 3 bytes y acota a que sean 3 bytes. ¿Ok? Ese es, digamos, el uso que se le da a ese tipo de información. Este, el detalle es que, por ejemplo, si yo quiero actualizar un dato, un varchar, y ese varchar crece, entonces va a tener que ampliar, a lo mejor ya no son ese dato que había guardado como Eva, ahora va a ser Eva María, ¿sí? Y entonces voy a tener que ampliar hasta el máximo de 10 caracteres que pueda tener este tipo de dato. Eso le va a costar a la base, ¿no? O sea, tú grabaste este dato, lo vas a actualizar, está bien, amplío, porque todavía tengo espacio, 10 caracteres, y tú vas a grabar 5 más, ¿ok? Entonces lo amplío, eh, eso pues, obviamente lleva procesamiento, grabo el dato y ya lo almaceno, ¿no? Esa es la diferencia. Cuando yo escribo chars, son longitudes fijas. Si yo defino 10, siempre va a haber 10 bytes ahí, aunque algunos estén vacíos. Si yo defino varchar de 10, se acota a la información que le esté colocando, ¿no?